¿quién lo iba a revisar? Y lo iban a revisar seguramente los del imperio. ¿Quién más? Los del imperio. Entonces, si ese libro que fue escrito lejos, en otra región, iba dirigido a una comunidad particular, pero en la mitad de ese camino, unos soldados romanos, supongamos, cogían esa carta y la leían, si estaba escrita tranquilamente con textos normales, lo más probable es que cogieran esa carta y la botaran, la quemaran y hasta mataran a los que llevaban esa carta. Entonces, ¿qué hacer para poder transmitir ese mensaje desde acá hasta allá? Pues San Juan se da cuenta que él puede escribir en un género llamado apocalíptico, que no es nuevo para el pueblo de Israel. Ellos ya conocían esa interpretación. Por eso, el que está acá y los que están acá conocen cómo interpretar lo que están leyendo. ¿Quién es el que no va a entender lo que dice el texto? Los que los están interviniendo. Ellos no saben qué es lo que dice ahí. Por eso se convierte en un arma espiritual para darle esperanza, para darle buen consejo a aquellos que están necesitando de esa fuerza de Dios. Nosotros estamos siendo masacrados y perseguidos, y los que no son masacrados los obligan a renunciar a la fe. Entonces, nuestro obispo nos escribe para que tengamos más confianza, pero él nos escribe en un género que no entienden las otras personas, sino solo nosotros. Eso es lo que conocemos como un texto cifrado, un texto que no todo el mundo puede entender. Y lastimosamente, hermanos, pues los mismos cristianos no entendemos el libro del Apocalipsis. Entonces empezamos perdiendo, ¿cierto? Por eso hay que profundizar dentro del texto para poder ir a la realidad más profunda del libro del Apocalipsis. Esos códigos y ese cifrado para los cristianos era algo universal. Ellos cuando escuchaban una palabra ya sabían qué era lo que significaba. Y si no lo sabían, pues el que recibía la carta y la llevaba hasta la iglesia era quien les explicaba después a los cristianos lo que significaba aquello que estaba escrito. Es más, cojamos nuevamente el libro del Apocalipsis. Si tienen la Sagrada Escritura ahí, lo pueden ver. Vamos al capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer un pedazos cortos del libro del Apocalipsis para ver por qué es tan enredado para nosotros comprenderlo y qué es lo que nos quiere decir verdaderamente. Dice el capítulo 12. Me volví a ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de ellos había como un hijo de hombre, vestido con una túnica talar y ceñido al talle con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, igual que la nieve. Sus ojos se asemejaban a las llamas de fuego. Sus pies parecían metal precioso, crisolado en el horno. Su voz retumbaba como las aguas caudalosas. Fijémonos que uno lee eso y uno dice, pues, bueno, entonces, como leímos en el libro de Daniel, una estatua gigante con un montón de cosas encima, piedras preciosas, metales bellísimos, pero eso qué me dice a mí. Expliquémonos en algo. Hay un elemento particular y extraño aquí, y nos está diciendo el Evangelio de San Juan desde el principio, cuando él voltea para ver la voz que le está hablando, lo primero que ve son 7 regalos, 7 candeleros. ¿Bueno?
va a entender nada. Es más, hasta puede que nosotros estemos en este momento con el cerebro esponjado, ni sepamos qué es lo que dice ahí, pero ya nos vamos a dar cuenta qué es lo que pasa. Para poder interpretar un poco el libro del Apocalipsis, el género utiliza figuras para comparar. Y esas figuras comparativas le ayudan al lector a darse cuenta de una realidad más profunda. Y aquí les voy a poner solo algunas para que nos demos cuenta de qué es lo que nos quiere decir el texto. Ya hemos leído este capítulo 1 donde se nos habla de 7 candelabros. Más adelante se nos va a hablar de dragón, se nos va a hablar de una bestia, se nos va a hablar, qué sé yo, de una dama que está en una fiera. Bueno, son figuras que va utilizando el autor. Y aquí voy a poner unas simplemente para que nos demos cuenta de qué es lo que nos quiere decir. Entonces vamos con esta primera. El dragón. El dragón en el género apocalíptico significaba el Imperio Romano. El dragón era el Imperio Romano. Y por eso, acordémonos de ese texto, no vamos a ir para que no nos demoremos tanto, cuando esa mujer que va a dar a luz, que está con dolores de parto, a quien hemos representado como la Virgen María, pero profundamente es la iglesia que va a dar a luz ¿a quién? A Cristo, a Jesús. ¿Quién está pendiente ante esa mujer para cuando dé luz y comerse a ese niño? El dragón. Entonces, en realidad, ¿quién está ante ese niño para comérselo apenas salga? El Imperio Romano. El autor le estaba diciendo a los lectores, tengan cuidado. Ahí está, ese dragón pendiente, apenas la iglesia, que es esa mujer, de a luz a Cristo, ¿para qué? Para comérselo, para echarle mano. Fijémonos que el autor utiliza esos sencillos elementos para mostrar realidades profundas. Si un romano cogía el libro y veía un dragón que se iba a comer un niño, ¿el qué se iba a imaginar que estaban hablando del Imperio Romano? Jamás. Esto era un libro antipolítico, es decir, estaba en contra de la política del Imperio Romano. Y por ser un libro tan fuerte, exigía que estuviera cifrado. Otro elemento, la bestia. La bestia también tiene un significado muy particular. Y era que, recordemos que en ese texto, este dragón está siendo dominado por uno más grande y poderoso, que es la bestia. ¿Y quién significa la bestia? ¿O qué es la bestia? Calificado en el libro del Apocalipsis con el número, a ver si se acuerdan, 666. Ese no es el número del diablo, para que no se preocupen. Que la placa de mi carro es 666. No me preocupe por eso. Me voy a poner a bobear. 666 no es el número del diablo, ni de Satanás, ni ese es el número del infierno, ni es el código para abrirle. No. Eso no tiene nada que ver. El 666, recordemos que cuando el libro del Apocalipsis dice, y el nombre de la bestia era 666, es el anagrama, es decir, cada número representaba una letra, que cuando usted la traducía en la palabra hebrea, el nombre que sale es Nerón. Y Nerón era el emperador en ese momento. ¿Qué estaba diciendo el autor? Hay un peligro muy grande que es el Imperio Romano. Terrible. Se quiere comer a Jesús. Quiere matar a todos los cristianos. Pero hay uno que es peor. Ese que es peor tiene por nombre 666. Y esa es la bestia. Fíjense tan fuerte. Y cuando usted lo traduce, eso significa Nerón, el emperador romano. Si este libro lo hubieran cogido los romanos y se hubieran dado cuenta de lo que estaban escribiendo,
Ahí sí que les hubiera dado rabia y hubieran acabado hasta con los recuerdos de todos. Pero en el cifrado se da a entender algo profundo de algo que se quiere decir y que uno debe entender. Ángel, que está al lado de Juan, le explica la visión, le dice, esta multitud que estás viendo son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. ¿Qué significa eso? Estos fueron asesinados por la fe, han sido martirizados, pero lavaron su sangre, sus vestiduras en la sangre de Cristo. Y como la lavaron en la sangre de Cristo, ahora participan de una gloria mucho mayor. Fijémonos, hermanos, que el libro del Apocalipsis no es un libro de terror, no es el libro del fin del mundo, no es el libro que nos está explicando qué va a pasar al final del tiempo. Una vez por la casa, yo estaba chiquito, estaba jugando en la sala, estaba muy pequeño, con mi hermana, y mis papás estaban en el comedor. Y de un momento a otro, una explosión miedosa. Y esa explosión hizo que todo el mundo empezara a correr, a gritar, y el cielo se puso de un rojo impresionante y miedoso. Y mis papás, más miedosos que mi hermana y yo, empezaron a correr por toda la casa y dijeron, se acaba el mundo, se acaba el mundo. Ahora sí, lo que está en el libro del Apocalipsis. Explotó un transformador y todo el alrededor quedó iluminado por el transformador. Cuando nosotros nos dejamos meter cuentos raros, terminamos enredados y terminamos con miedo. Ojalá que mis papás no estén viendo esta transmisión. Pero hay que tener claro qué es lo que Dios nos quiere decir al corazón. ¿Qué nos quiere decir el Señor hoy? No en el fin del mundo. ¿Qué quiere decir Cristo aquí y ahora? Por eso es que el libro del Apocalipsis se convierte en un libro tan precioso, tan rico, tan grande. ¿Por qué? Porque tiene una riqueza que no tiene ningún otro libro. Tiene símbolos, tiene lenguaje profético, tiene visiones, tiene figuras. Y nosotros nos dejamos embaucar cuando nos dicen, es que así es como va a ser al final de los tiempos. No. ¿Qué nos quiere decir Dios? A mí, en este momento me quiere decir que a pesar de que me persigan, a pesar de que mi fe sea afrentada, yo tengo que permanecer firme aquí y ahora. Démonos cuenta, hermanos, que ya no tenemos a Nerón, ya no tenemos un emperador romano, pero tenemos ideologías, tenemos imperios también económicos, tenemos realidades fuertes que están oprimiendo a la sociedad actual y que cuando uno proclama Cristo, inmediatamente quieren apagar. Ya no está Nerón, pero hay otras realidades que quieren acabar con la iglesia. Ya no hay un dragón, pero hay muchas situaciones que nos hacen tambalear en la fe. Entonces, démonos cuenta, hermanos, la riqueza que trae este gran libro para nosotros.